Buenos días, somos Yusra Abderrazak Tayeb y Nayo Alassane Abdellah. Estamos cursando el grado de Educación Infantil y estamos en segundo curso, año 2012-2013, en la Facultad de Humanidades de Ceuta, y vamos a exponer un trabajo de la asignatura de Observación Sistemática y Análisis de Contextos para la Innovación y Mejora, en la que explicaremos un instrumento de observación, analizando el desarrollo socioafectivo de niños entre 2-3 años, mediante una escala de estimación de tipo verbal. Antes que nada, creemos necesario hacer una breve introducción sobre la importancia que cobra la observación como método de trabajo en el ámbito educativo. Así pues, hemos de tener en cuenta que todo educador debe de aprender a observar. Del mismo modo, es imprescindible que esta observación sea sistemática, periódica y objetiva. Para ello, hará falta la utilización de algún método concreto que garantice dichas características, dependiendo de la situación que se dé en un momento determinado, así como del objetivo general que queremos que se persiga. Podemos utilizar registros, cuestionarios, entrevistas y, como no, nuestro objeto de análisis, la escala de estimación, en nuestro caso, de tipo verbal. Dentro de la técnica de escala de estimación verbal, se pueden apreciar una serie de características que la distinguen de otros métodos de observación. Se necesita de la presencia de un observador para supervisar el proceso observacional, en concreto, juicios cuantitativos sobre el grado de presencia de la conducta y cómo se muestra. Pueden usarse en una observación única o durante un periodo de tiempo más largo. Para clasificar, se anotan ítems definidos y se les da un valor verbal. A diferencia del resto de las técnicas de observación, en la escala de estimación verbal, el registro de datos por parte del observador se realiza después de la observación. La técnica apoya más la evaluación de una conducta que la descripción de la misma. Esto se debe a que la descripción puede variar con respecto a la evaluación realizada. La utilización de esta escala de estimación conlleva una serie de ventajas útiles para la observación, como el menor esfuerzo mental que realiza el observador a la hora de ponerla en práctica, la rapidez de la recogida de datos, la posibilidad de utilizar un número importante de categorías, el uso de tratamientos cuantitativos más numerosos y sofisticados. Requieren un mínimo entrenamiento, lo que posibilita el poder ser utilizadas por personas sin grandes conocimientos psicológicos. Dan información acerca de la realidad del objeto observado. Son usadas para registrar conductas que serían menos accesibles por otros medios, ya que podrían interferirse aspectos del entorno o simplemente por distintas interpretaciones. Las escalas de estimación, a pesar de las ventajas mencionadas anteriormente, presentan una serie de inconvenientes que las hacen menos fiables que otras técnicas de observación y con los que hay que contar a la hora de realizar una investigación. Los observadores tienden a estimar en un grado que tiende al alza a los sujetos que conocen. Se tiende a evitar los extremos en sus juicios y realizar una valoración media. A la hora de emitir el juicio de estimación, el investigador puede verse influenciado por otras conductas. Se puede caer en el error de relacionar dos ítems por un razonamiento lógico a pesar de no ser así. El niño evaluado con alta iniciativa se le suele dar alta puntuación al evaluar también trabajo independiente. Se produce a realizar la valoración de las conductas dependiendo de la percepción que el observador tenga de las mismas. Es decir, existen conductas que pasan desapercibidas mientras que otras son exageradas por el investigador. Debido a la intercorrelación de los ítems que se encuentran próximos en el espacio o en el tiempo, se evalúan de modo semejante. El observador construye el juicio eliminando detalles.
A la hora de elaborar una escala de estimación, hemos de atender a multitud de aspectos que de una forma fundamental han de ser contemplados. Así pues, atendiendo a la redacción de la escala de estimación, debe ser lo más clara y concisa posible. Las palabras que se vayan a utilizar deberán ser conscientes, siempre con el rasgo que se pretende evaluar. Del mismo modo, ha de significar un punto específico a la escala, es decir, que los significados de las palabras con que se describe el rasgo no posibiliten una diversidad de la respuesta. La evaluación de la escala de estimación se debe de realizar atendiendo siempre al mismo ítem, antes de pasar al otro. Del mismo modo, y siempre intentando evitar los prejuicios. Es imprescindible para una correcta valoración ser lo más rápido posible en analizar los datos recogidos y no dejarlos para momentos posteriores. Haciendo referencia a la selección, es necesario que ésta se realice cuidadosamente, atendiendo siempre a las situaciones a las que va dirigida la observación. Una vez asimilados los aspectos previos anteriormente explicados, continuaremos con la exposición directa de las pautas que debemos seguir a la hora de elaborar nuestras escalas de estimación. La escala nos ayuda a adentrarnos en aspectos específicos y observables del elemento que se juzga. Hay que utilizar una referencia común que nos ofrece objetividad y mejora la fiabilidad de la observación siempre y cuando la escala de estimación esté bien elaborada. Los pasos concretos que vamos a seguir son área o campo de observación. Observamos el desarrollo socioafectivo del niño, en este caso las relaciones sociales. La edad, entre 2 y 3 años. Los objetivos, analizar el comportamiento del alumno y su relación en clase con sus compañeros, valorar su estado al relacionarse con los demás. Para ello, hemos realizado una lista con los posibles ítems que posteriormente incluiremos en la escala de estimación. A continuación, pasaremos a seleccionar los ítems definidos que llevaremos a cabo. Y por último, llevaremos el orden lógico que tendrán los ítems según el contexto de los ítems anteriores. Una vez realizada la escala de estimación, procederemos a darle uso, no sin antes mencionar que o bien a pie de página o en la parte superior de esta es necesario especificar las instrucciones sobre cómo se rellena la escala, el objetivo que se pretende conseguir con ella. Escala de estimación, el desarrollo socioafectivo, el nivel entre 2 y 3 años, temporalización como evaluación previa al principio del curso y posteriormente al final de cada trimestre para llevar un control de la evaluación de la evolución del tema en cuestión, relaciones sociales. El tema será las relaciones sociales en el aula, el juicio valorativo en nunca, alguna vez, frecuentemente, casi siempre. Y las instrucciones, con esta escala se pretende conocer la capacidad que tiene el niño para relacionarse con los demás y ser autónomo con respecto a la iniciativa social con los demás y marcar con una X la opción elegida. Como conclusión, podemos decir que la escala de estimación son instrumentos útiles para observar las relaciones y productos de los alumnos, así como comportamientos. También nos permiten formular juicios sistemáticos sobre el grado hasta el que llega un comportamiento o característica. También se pueden construir usando ejemplos reales, fotografías, vídeos, etc., de trabajo de los alumnos. Y cabe destacar la validez, la fiabilidad y facilidad de uso de la escala deben ser comprobadas antes y después de utilizarlas. Cualquier defecto que contenga debe ser corregido antes de que sean utilizadas de nuevo, sin perder credibilidad. Y por lo tanto, la valoración, análisis, evaluación y diagnóstico serían en cierta medida erróneos. No tendrían una validez exacta. A continuación, vamos a explicar el procedimiento que vamos a seguir para cumplimentar la escala de estimación. La escala de estimación hay que poner el nombre, la edad, el sexo, fecha de nacimiento, fecha de la evaluación, nombre del centro, etc. Y tiene que leer cada frase y elegir la respuesta que mejor describa la situación observada en el niño durante un periodo de un mes. Cada frase tiene 4 posibles respuestas, según la frecuencia con la que ocurre esa conducta. Tiene que marcar con la A si la conducta nunca ocurre, con la B si la conducta ocurre alguna vez, con la C si esa conducta ocurre frecuentemente y con la D si esa conducta ocurre casi siempre. En cada frase deberá marcar con un aspa la respuesta correcta, como en el ejemplo: ¿se preocupa por lo que vaya a pasar?
Se ha observado que el niño se preocupa por lo que vaya a pasar frecuentemente. Por eso se ha marcado un aspa debajo de la letra C. Si una vez que ha dado una respuesta desea cambiarla, deberá rellenar completamente la respuesta anterior y marcar con un aspa el círculo de la nueva respuesta que desea dar. Tiene que responder todas las cuestiones, sin dejar ninguna en blanco. Si considera que no lo sabe o tiene dudas, tiene que responder considerando lo más acertado. Una respuesta de nunca no significa que el niño nunca se haya comportado de ese modo, ni que usted no lo ha observado.